Hola compañeros de inglés avanzado. Vamos a empezar ya con la unidad 8. Si recordáis, os dejé un vídeo de la unidad 7 y bueno, lo que nos faltó por ver de la unidad 7, y vamos a empezar ya con la unidad 8. Si os fijáis, la unidad 8, que por cierto está en la página 64, si os fijáis, el título de la unidad es If we had more time. Si tuviéramos más tiempo. Entonces vemos que se trata de una oración condicional, con lo cual nos da pistas de que en esta unidad vamos a ver las oraciones condicionales. Bueno, pues vamos a empezar entonces con el primer diálogo. Ya sabéis que esto empieza siempre con un diálogo, y en la página 64 tenemos un diálogo entre las protagonistas de siempre, las dos chicas, y vamos a empezar con la viñeta número 1. Voy a leer, vosotros y vosotras parad el vídeo las veces que sea necesario o incluso podéis darle para atrás y escucharlo todas las veces que queráis, ¿de acuerdo? Ok, empiezo. Number 1. I can't believe we're opening our own restaurant in a week. I know, we've still got a lot of work to do. I'm not sure we'll be ready in time. Come on, Emily, you have to be more confident. We will open in a week. Yes, I know, you're right. But I keep thinking, if we had more time, I'd think of some new recipes. Emily, if it were possible, you would add new items to the menu every day. You have to be practical. Yes, I know. If I stop worrying, it will be fine. Right. So let's get back to work. Ok, bueno, si os fijáis, aquí tenemos una conversación sobre el nuevo restaurante que van a abrir conjuntamente. Tenemos varios ejemplos de oraciones condicionales. Una oración condicional, ya sabéis, es aquella en la cual se presenta una condición y la consecuencia que se daría si se produce esa condición. Es decir, yo, por ejemplo, en español, ¿no? Yo puedo decir, a ver que cambie el tamaño de letra. A ver, así más grande que se vea bien. Yo puedo decir, si... A ver, lo voy a hacer más grande todavía. Que algunos lo veis en el teléfono, me habéis dicho, y es muy difícil ver las letras. Bueno, una oración condicional sería aquella que tiene una condición. En español, una condición siempre o casi siempre está precedida de la partícula sí, pero sí sin tilde, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, si comes mucho, engordas. Claro, si comes mucho, engordas es una oración condicional, en tanto que contiene una condición, si comes mucho, esa es la condición, y la consecuencia de comer mucho, que sería engordar, ¿no? Si comes mucho, y aquí sería la consecuencia, engordas, ¿no? Bueno, pues si os fijáis, en inglés tenemos la partícula if, que introduce la condición. If you eat a lot, el equivalente a si comes mucho, ¿verdad? You will gain weight. O simplemente you gain weight. Es decir, este will aquí es opcional. ¿Por qué? Pues lo mismo pasa en español. Tú puedes decir si comes mucho engordarás o si comes mucho engordas. Las dos oraciones significan lo mismo porque es la consecuencia natural de comer mucho.
Es decir, si comes mucho engordas en general, o tú en particular, si comes mucho ahora, seguramente en las próximas semanas engordarás, ¿no? Entonces, pues, en ambos casos significan lo mismo. Luego vamos a ver más. Entonces, bueno, aquí en este diálogo en concreto tenemos varias oraciones condicionales. Fijaros que aquí en la conversación en el diálogo número 2, la viñeta de la derecha dice, bueno, el bocadillo de la derecha dice, if we had more time, I'd think of some new recipes. Bueno, aquí tenemos otro tipo de condicional. Luego veremos que hay más tipos diferentes, pero este en concreto, y luego ya os lo iré desmigando uno a uno para que veáis en qué consiste cada uno. Este en concreto, que lo voy a escribir aquí, para que me quepa, voy a bajar el tamaño un poquito. If we had more time, if we had more time, I would think of some new recipes. Ahora fijaros que, a diferencia de la primera, si comes mucho engordas, esta está diciendo, si tuviéramos más tiempo, pensaría nuevas recetas. Claro, en este caso estamos hablando de una situación hipotética. Una situación hipotética contraria a la realidad. Yo digo, si tuviéramos más tiempo, claro, pero no tenemos tiempo, ¿no? Entonces es lo contrario a la realidad. Mientras que el primer ejemplo que os he dado, if you eat too much, you gain weight, no es contrario a la realidad, ¿verdad? Va paralelo a la realidad. Es decir, cualquier persona que coma demasiado va a ganar peso, ¿no? Entonces, esta segunda frase, esta primera condicional que hemos visto, está, digamos, de acuerdo a la realidad, mientras que la segunda que hemos visto en el diálogo, if we had more time, I would think of some new recipes. Si tuviéramos más tiempo, pensaría en una nueva receta. Claro, si tuviéramos más tiempo significa que no tenemos más tiempo, ¿verdad? Con lo cual es contrario a la realidad. Bueno, luego veremos más ejemplos de eso para que os cuadre un poquito. Esto es solo una pequeña introducción. Si os fijáis en el número 2 de la página 64, la actividad número 2 dice, Listen and complete the dialogue. Bueno, yo os voy a poner el audio para que hagáis esta actividad desde vuestras casas, escuchando, vuelvo a decir, paráis todas las veces que haga falta, podéis pausar el vídeo, podéis volver atrás, volverlo a escuchar todas las veces que queráis. Y ya sabéis, cuando tengáis alguna que otra duda, me podéis escribir y yo os ayudo. ¿Vale? Bueno, vamos a escuchar la actividad número 2 de la página 64. Prestamos atención. Bueno, os lo pongo una segunda vez.
Bueno, como veis, se trata de otro diálogo entre entre Alan, Carla y Emily. Un diálogo que contiene, además, alguna que otra oración condicional. Por ejemplo, si vemos Emily, la primera intervención de Emily dice, "If we put them at the back, it won't be easy to get in and out of the..." Bueno, no voy a revelar esa última palabra, pero no la necesitamos. Simplemente nos fijamos en la oración que dice, si las ponemos en la parte de atrás, no será, it won't be easy, no será fácil entrar y salir de este lugar. Entonces, claro, estamos viendo que esta oración condicional, ¿no?, tiene la condición en presente, if we put them, si las ponemos, y la consecuencia en futuro. No será fácil. Luego vamos a ver más ejemplos de esto. Vamos a la siguiente página que dice actividad 4, listen, read and repeat. Tenemos una serie de adjetivos relacionados con la personalidad. ¿Okay? Bueno, la personalidad de la gente que, tanto positivo como negativo, tenemos, pues, por ejemplo, adventurous, aventurero o aventurera, creative, creativo, creativa, serious, persona seria, funny, persona graciosa, perdón, no confundir con divertido. Divertido es fun, F-U-N, gracioso, funny. Honest, persona honesta, que dice la verdad. Lazy, una persona perezosa. Shy, una persona tímida. Practical, una persona práctica. Clever, una persona lista. Y confident, una persona con confianza. Bueno, pues ya sabéis, hacéis las actividades que consideréis en función al tiempo libre que tenga cada uno. Por ejemplo, la actividad B, match the sentences in A to the descriptions in B. Es una buena opción. Y después también, si os fijáis, la C que dice cuál de los tres adjetivos, qué tres adjetivos, perdón, en A creéis que os describen mejor. Bueno, pues ahí podéis utilizar los adjetivos que consideréis para describiros a vosotros y vosotras mismas. Ok, entonces, actividad 5 dice read the grammar box. Y ya vamos al asunto, al turrón aquí de las condicionales y vamos con la first conditional. Aquí la tenéis, la primera condicional. Ok, abro aquí esto para escribir. La primera condicional que se nos presenta en el cuadro azul de la página 65 nos dice, no nos viene explicado, simplemente nos viene con algunos ejemplos y nos pone el primero que dice, if he opens a restaurant, it will be very successful. Bueno, si os fijáis, tenemos aquí la condición, la voy a marcar en rojo. Si él abre un restaurante, fijaros que está en presente simple la condición con la S de tercera persona. If he opens a restaurant, si él abre un restaurante, it will be very successful. Esto lo voy a marcar en verde. La consecuencia. Será muy exitoso el restaurante, ¿no? Bueno, eso es, digamos, la condición, ¿no? Si abre un restaurante, para que, o sea, si se da esa condición, ¿no?, en la realidad, si se da esa condición en la realidad, la consecuencia natural, según el hablante, es que será muy exitoso. Por lo tanto, la consecuencia se pone en futuro, ya que es algo
que, aunque va acorde a la realidad, todavía no ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, bueno, pongo en rojo, if you study, you will pass the exam. Bueno, si tú estudias, if you study, esa es la condición. Si tú estudias, fijaros que siempre va precedido de, la condición va precedida de if, la partícula if. If you study, you will pass the exam. Aunque todavía no ha ocurrido esta situación, ¿verdad? Si tú estudias, tú aprobarás el examen, ¿no? O si vosotros estudiáis, aprobaréis el examen. Esa es la consecuencia natural de que ocurriría en caso de que tú estés afrontando un examen. Claro, si tú estudias, aprobarás. Fijaros una cosa, aquí el orden de factores no altera nunca el producto. You will pass the exam if you study. Claro, en este caso he cambiado el orden de la frase. He empezado por la consecuencia y he terminado por la condición. No pasa nada, lo mismo pasa en español. Aprobarás el examen si estudias. Si estudias, aprobarás el examen. No hay ningún problema con esto. Podemos cambiar el orden condición-consecuencia o consecuencia-condición. ¿Ok? Pero fijaros que este es un tipo de condicional que utiliza presente para la condición y futuro para la consecuencia, y que es una condicional que son oraciones condicionales que están, digamos, relacionadas con la realidad, ¿no? Tenemos una condición que se podría dar en la realidad y una consecuencia natural que ocurriría si se da esa condición. Antes os puse el ejemplo de si comes mucho engordas. Bueno, yo por ejemplo, podemos decir, bueno, yo ahora de momento no estoy comiendo mucho, pero sé que si como mucho, engordo. Es decir, eso está acorde a la realidad, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, si vemos la actividad B, 5B, donde dice completa las oraciones con la forma correcta de los verbos entre paréntesis, dice aquí la primera. Tenemos un ejemplo ahí. If they try, they will do well. Si ellos lo intentan, ellos lo harán muy bien, ¿no? Si ellos lo intentan, ellos lo harán muy bien. La condición es que ellos lo intenten. Si en el caso de que se dé esa condición, la consecuencia será que lo harán muy bien, ¿no? Bueno. Por ejemplo, if you read more, you will make less mistakes. Si tú lees más o más a menudo, podemos incluir more often, you will make less mistakes. Cometerás menos errores de ortografía, ¿no? Es lo normal. O sea, cuanto más lee una persona, más consciente es de la lengua y menos errores comete. Esto es la consecuencia lógica de, de una condición como es leer mucho o leer a menudo. Si os fijáis, vuelvo a decir la condición en presente y la consecuencia en futuro, con will. ¿Ok? Bueno, pues tenéis las actividades B y C. Por ejemplo, en la actividad C, que si os fijáis, dice, completa las oraciones, haz que sean verdad para ti. Por ejemplo, la número 2, if I work out more. Si hago más ejercicio, ¿no? Si hago más ejercicio, pues la consecuencia, I will be thinner.
estaré más delgado. Yo no, porque sabéis que si pierdo más peso desaparezco, pero bueno, aplicado a una persona imaginaria, si hago más ejercicio, perderé peso o, en este caso, estaré más delgado. Otra manera diferente de decir esto es I will lose weight. Literalmente perderé peso, ¿no? O simplemente, en vez de I will lose weight, I will be more fit. Estaré más en forma, ¿sí? Bueno, como digo, son consecuencias naturales de una condición que se puede dar perfectamente en la realidad, ¿ok? Bueno, entonces, estamos ahora en la página, déjame que lo vea, página 66, ¿no? Y dice, aquí tenemos de nuevo otro cuadro azul, en este caso dice segunda condicional. Bien, la segunda condicional, si os fijáis, también empieza por if, la condición, sin embargo, tiene una particularidad. Y la particularidad es que, si os fijáis, la condición en este caso no está en presente, sino que está en pasado, y la consecuencia no está en futuro, sino que está en condicional. Sabéis que el condicional en inglés tiene la partícula would, ¿no? Escrito W-O-U-L-D, ¿no? Aquí la tenéis, delante del verbo, ¿no? Si ponemos, pasa como con will, ¿no? Si ponemos will delante del verbo, se convierte en futuro. Si ponemos would, que la L no se pronuncia, si ponemos would delante del verbo, se convierte la oración en condicional. En vez de comer, comería, por ejemplo. En este caso, if I had more time, I would bake a cake. Si tuviera más tiempo, hornearía una tarta, literalmente, ¿no? Hornearía, sabéis que dicen en inglés, con el verbo bake. Haría una tarta, simplemente, ¿no? Suena más natural así, pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, en español, si os fijáis, tenemos aquí, si tuviera, en vez de si tengo, ¿no? Dice si tuviera. En este caso, este tiempo verbal lo que hace es indicarnos que la realidad es contraria a lo que estoy diciendo. Es decir, yo no tengo tiempo, pero si lo tuviera, haría una tarta. Es decir, la segunda condicional se utiliza para situaciones contrarias a la realidad. Es decir, nosotros lo que hacemos es imaginarnos una realidad diferente a la que es y qué haría yo, ¿verdad?, en esa realidad. O sea, si se diera esta condición en la realidad, la consecuencia sería esta, ¿sí? Por ejemplo, she wouldn't come to the party if she didn't want. ¿No? Dice aquí, ella no vendría a la fiesta si ella no quisiera, ¿no? Es decir, estamos imaginando una situación en la cual ella no quiere venir a la fiesta, por lo tanto, la consecuencia sería de que ella no vendría. Si ella no quisiera venir a la fiesta, no vendría, ¿no? Como la típica frase de las películas de acción, ¿no? La frase de si quisiera matarte, ya estarías muerto, ¿no? Que es un cliché del cine, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, vamos a ver. Una frase muy típica de este tipo de oraciones es aquellas que empiezan con si yo fuera, por ejemplo, rico, ¿no? Conocéis la canción de Si yo fuera rico, en inglés es If I were a rich man, ¿no? Bueno, fijaros en una cosa.
Lo primero que os llamará la atención de esta oración, ¿no?, es que estoy utilizando were en lugar de was, porque estamos con el verbo to be y sabéis que el verbo to be en pasado es I was, ¿verdad? I was. Bueno, para las oraciones condicionales es una excepción, no se utiliza was, se utiliza were, ¿vale? Esto es algo así como si fuera el subjuntivo en español. Aquellos que sabéis, tenéis nociones de lengua castellana, sabéis que el tiempo del subjuntivo se utiliza para situaciones contrarias a la realidad, es decir, situaciones hipotéticas. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en inglés. Son situaciones hipotéticas. If I were rich, si fuera rico, la condición contraria a la realidad, por eso utilizo este tiempo verbal, el pasado. If I were rich, I would buy a new house. Si fuera rico, compraría una nueva casa, una casa nueva, ¿no? Otro tipo de frase muy común que se da con este tipo de condicional. Bueno, cuando nos intentan dar un consejo, por ejemplo, y nos dicen, si fuera tú, claro, como yo no puedo ser tú, porque solo tú puedes ser tú, ¿verdad? Pues yo voy a utilizar la segunda condicional de casos hipotéticos imposibles, ¿no? Porque es imposible que yo sea tú, prácticamente imposible que yo sea rico, ¿no? Entonces, por eso yo utilizo la segunda condicional. If, pongo en rojo la condición, if I were you. Si yo fuera tú, I would find a new job. Si yo fuera tú, buscaría o intentaría encontrar, buscaría un nuevo trabajo, ¿no? Para que os cuadre un poquito más, voy a poner I will look for a new job, que es lo más común que se dice en español, buscaría un nuevo trabajo, ¿no? O le damos la vuelta. I would go to the doctor if I were you. Iría al médico si fuera tú, si yo fuera tú, ¿no? Damos un consejo en el cual tú te pones en la situación del otro, ¿no? Como es imposible que yo sea tú, como es hipotético, porque estamos imaginándolo, es contrario a la realidad, yo no soy tú, con lo cual utilizo la segunda condicional, ¿no? Fijaros que aquí en la actividad 6b tenemos una actividad de la segunda condicional y dice completa la frase con la forma correcta de los verbos entre paréntesis. El ejemplo que tenemos dice, if we lived in the city, we wouldn't need a car. If we lived in the city es la condición. Si viviéramos en la ciudad, lógicamente no vivimos en la ciudad, por eso estoy utilizando el pasado en inglés, ¿no? Para expresar que no vivimos en la ciudad. Si viviéramos en la ciudad, ¿no? We wouldn't need a car. No necesitaríamos un coche. Claro, ahora mismo, pues esta oración la podría decir, pues, por ejemplo, una familia o un matrimonio, por ejemplo, que pues necesita un coche para ir al trabajo porque vive muy lejos del trabajo. Sin embargo, si vivieran en la ciudad o en el centro de la ciudad, no necesitarían un coche. Se están imaginando esa realidad paralela, ¿verdad?, a la que ellos viven. Bueno, pues hacemos entonces las actividades de la segunda condicional, concretamente la actividad B de la página 66. Y si os fijáis, pues tenemos aquí en la misma página un diálogo otra vez que dice if he hadn't complained. If he hadn't
complained es el título de este texto, y en él tenemos un nuevo tipo de condicional que vamos a ver luego, pero nos lo introduce aquí. Son 3 condicionales en total, no os asustéis, ¿vale? Son solo 3, ya hemos visto 2, hemos dicho el primero era referido a la realidad, ¿verdad? Lo que suele ocurrir en la realidad. If you eat a lot, you will gain weight, ¿verdad? El segundo, if I were rich, I would buy a new car. El primero hemos dicho en presente la condición y futuro la consecuencia. El segundo hemos dicho en pasado la condición, en condicional la consecuencia. ¿Por qué? Pues porque el primero se refiere a la realidad, el segundo es hipotético, no es real, no es una situación real, ¿no? Bueno, vamos entonces con el diálogo que tenemos aquí en la página 66 y voy a leerlo para vosotros. Prestad atención al texto. We are delighted to welcome you all to the opening of our restaurant, Happy Families. First of all, I want to thank my husband, Alan. I wouldn't have gone to cooking school if he hadn't complained about my cooking. It wasn't so bad, but I was frightened to eat some of the meals. Thank you, dear. I also want to thank our wonderful teachers at the cooking school. We wouldn't be here today if it weren't for them. And if we hadn't gone to the same cooking school, we wouldn't have met. So please join us in drinking to our new restaurant. Cheers and enjoy the food. Bueno, como veis, tenemos aquí eh, la continuación de la historia de estas 2 chicas que abren un restaurante. Parece que este es el día de inauguración y tenemos ahí una oración que dice: I wouldn't have gone to cooking school if he hadn't complained about my cooking. Bueno, en este caso tenemos la oración condicional dada la vuelta, ¿verdad? Empieza con la consecuencia y termina con la condición. Y dice, no habría ido a la escuela de cocina si él no se hubiera quejado de cómo cocino, ¿no? de mis platos, ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando de, otra vez, estamos hablando de una condición y una consecuencia, pero aplicado al pasado, ¿no? Aplicado al pasado. Ahora os voy a enseñar más ejemplos, pero antes de que nos metamos con la tercera condicional, vamos a hacer la actividad 8A de la página 67 y os pongo el audio, lo pongo 2 veces. Vosotros en casa, como digo, podéis siempre parar las veces que haga falta. A ver, ¿dónde está el audio? Vamos a escuchar. No, este no es. Ah, sí, perdón. Sí.
Ok, bueno, lo vamos a escuchar de nuevo. Bien, bueno. Vamos con la actividad número 9, donde se nos introduce vocabulario referido a estados de ánimo. Y si os fijáis, la primera que tenemos es bored, aburrido, cheerful, animado o alegre, depressed, deprimido, deprimida, confused, confundido, confundida, furious, furioso, muy enfadado, calm, calmado o calmada, frustrated, frustrado, frustrada, embarrassed, avergonzado o avergonzada, tiene nada que ver con estar embarazado, que esto es un error muy común, estar embarazada, significa avergonzado, es un falso amigo. Delighted, estar encantado o encantada, frightened, estar asustado o asustada. Ok, bueno. Pues con este vocabulario podéis completar la actividad B. Dice, completa las oraciones con la forma correcta del adjetivo de la actividad A. Y luego podéis incluso hacer la actividad C con información sobre vosotros mismos que dice, por ejemplo, what makes you furious? Dice la número 1. ¿Qué te hace a ti furioso o furiosa? ¿Qué te enfada mucho? Número 2. What kind of weather makes you feel depressed? ¿Qué tipo de tiempo atmosférico, clima, te deprime? What do you wear to make you feel cheerful? ¿Qué te pones para animarte, para ponerte animado? ¿No? Es decir, ¿qué ropa te pones o qué complementos llevas para animarte? When was the last time you were frightened? ¿Cuándo fue la última vez que te asustaste o que tuviste miedo? When do you feel embarrassed? ¿Cuándo te sientes avergonzado o avergonzada? Bueno, pues hacéis estas actividades. Luego tenemos la tercera condicional ya para terminar. Y si os fijáis, estamos ya en la página, estamos en la página 68. Tenemos otra vez el cuadro azul. Este nos explica, bueno, nos explica, vuelvo a decir, este libro no explica, ¿verdad? Este libro da ejemplos y se supone que el alumno depende de su, o bien de su capacidad para aprender con ejemplos, o bien del profesor para entender pues los aspectos gramaticales que se están viendo, ¿no? Y en este caso estamos viendo la tercera condicional y dice aquí el ejemplo: If I had studied cooking, I would have opened a restaurant. Bueno, todas tienen una condición y una consecuencia, si no, no sería una oración condicional. If I had studied cooking, coma, I would have opened a restaurant. Si yo hubiera estudiado cocina, habría abierto un restaurante. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una oración. También como la segunda, como el segundo tipo de oración condicional, en la cual lo que estamos haciendo es imaginar una realidad distinta y la consecuencia que se daría si esa realidad fuera real.
Pero en vez de hacerlo en el presente, lo hacemos en el pasado. Miramos atrás y decimos, bueno, si yo hubiera hecho esto, esto es lo que habría pasado, ¿no? Por ejemplo, si antes vimos una frase sobre estudiar y aprobar un examen, ahora miramos atrás al pasado y decimos, si yo hubiera estudiado, fijaros que en español también cambian los tiempos verbales. Si yo hubiera estudiado, no si yo estudiara, si yo hubiera estudiado, porque ahora está hablando del pasado, ¿no? Si yo hubiera estudiado, habría aprobado. Ahora tenemos aquí un condicional compuesto. Habría estudiado. Ay, habría aprobado, quería decir. Si yo hubiera estudiado, habría aprobado. Es lo que quería decir, ¿no? Si yo hubiera estudiado, habría aprobado. Claro, yo digo esta frase, digo esta oración, si yo, por ejemplo, suspendo un examen y que yo miro atrás, pues decepcionado conmigo mismo por haber suspendido el examen y digo, si yo hubiera estudiado, habría aprobado, ¿no? En inglés diríamos, if I had studied, I would have passed the exam. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, está un poquito más complejo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos, para la condición, tenemos que utilizar had más verbo acabado en ed, si es regular el verbo, es decir, participio. Esto es lo que se llama el pasado perfecto. Y diréis vosotros, ¿por qué pasado perfecto? Bueno, ya os he comentado yo muchas veces que perfecto significa pasado, ¿no? Y, claro, pasado, pasado es una redundancia, es como decir el pasado del pasado, ¿no? Si yo hubiera estudiado, ¿no? Es decir, eh, mirando al pasado, ¿no? Algo que hubiera ocurrido antes, si os fijáis, en esta oración, las dos, tanto la condición como la consecuencia ocurren en el pasado, ¿no? Aprobar el examen ocurre hipotéticamente en el pasado y estudiar ocurre hipotéticamente en el pasado, pero es que estudiar ocurre antes de otra cosa en el pasado que es aprobar el examen. Con lo cual es el pasado del pasado. Por eso se llama pasado perfecto y por eso combina dos elementos en pasado. Had, que sabéis que es el pasado del verbo tener, y un verbo en participio. Por ejemplo, si yo digo, bueno, me falta la consecuencia, sí. La consecuencia, habéis visto antes que se utilizaba el condicional para el segundo tipo de oración condicional, se utilizaba el would más el verbo. Bueno, ahora, como estamos hablando del pasado, pero también estamos hablando de una condición en el pasado, vamos a utilizar también el condicional, pero vamos a utilizar el condicional perfecto. Vuelvo a decir, perfecto significa pasado, ¿no? Entonces, condicional, pongo aquí consecuencia, pongo aquí would have más participio, que es lo mismo que decir condicional perfecto, lo que en español suele conocerse como, a ver que me están llamando, suele conocerse como condicional perfecto, habría más participio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo digo, I wouldn't have ordered a pizza if you had cooked dinner. Bueno, fijaros que aquí tenemos, empieza por la consecuencia y acaba con la condición. Miramos al pasado, ¿eh? Dice, yo no habría pedido pizza si tú hubieras cocinado la cena. No sabe nada,
Este. Claro, si tú hubieras cocinado la cena, yo no habría pedido pizza. Miramos al pasado y nos imaginamos el pasado ocurriendo de otra manera. Y si se hubiera dado esta condición en el pasado, esta habría sido la consecuencia. Voy a dar más ejemplos. Vamos a ver. Empiezo por la condición. If I had had. If I had had a job last year, if I had had a job last year, si yo hubiera tenido un trabajo el año pasado, ¿no? I would have bought a car. Habría comprado un coche, ¿no? Pero ni tuve un trabajo el año pasado, ni tengo un coche, ¿no? Es decir, me estoy imaginando el año pasado ocurriendo de manera distinta, ¿no? Un año en el cual yo tengo un trabajo y gracias a eso habría comprado un coche, ¿no? Bueno, fijaros en el primer ejemplo de la actividad 10b, que dice, completa las oraciones con los verbos entre paréntesis. Dice, if she had come to the party, si ella hubiera venido a la fiesta, si ella hubiera venido a la fiesta, ¿no? She would have met my husband. Ella habría conocido a mi marido. Bueno, miramos al pasado, nos imaginamos a esta persona, ¿no? Que no vino a la fiesta y por lo tanto no pudo conocer a mi marido, pero imaginamos esta situación y decimos, si ella hubiera venido a la fiesta, if she had come to the party, she would have met my husband, ¿no? O la segunda oración que dice, if Jack had studied for the exam, si Jack hubiera estudiado para el examen, he would have graduated, ¿no? Él se habría graduado, ¿no? Imaginamos el pasado, ¿no? En el cual Jack, lógicamente, no se graduó porque no estudió para el examen, pero miramos al pasado y decimos, si Jack hubiera estudiado para el examen, él se habría graduado. Bueno, por favor, haced las actividades de esta página, de la página 67, si no me equivoco. Déjame ver porque no me aparecen cortadas las... A esta ya, sí, es la página 68. Estupendo. Bueno, pues me hacéis estas actividades y las dudas que tengáis, ya sabéis, os ponéis en contacto conmigo. Y el resto de la unidad no deberíais tener problemas, siempre y cuando busquéis en un diccionario todas aquellas palabras que no conozcáis. Y vuelvo a decir, si tenéis algún problema, cualquier cosa me decís, ¿vale? Bueno, yo espero que esto os haya servido de utilidad. La verdad es que prefiero mucho más estar delante vuestra y contároslo delante vuestra y enseñar con vosotros y la verdad es que os echo de menos y espero que esto dure poco porque, vamos, yo imagino que como vosotros estáis deseando salir a la calle y hacer vida normal, ¿no? Así que espero que sea lo antes posible. Os mando un abrazo a todos y espero que os cunda mi lección. Venga, un abrazo, que vaya bien.